Ya, perfecto. Ah, sí, ahí está. Bien. Falta Janet. Ahora sí. ¿Empezamos? Muy bien, pues buenas tardes. Soy Luis Fernando Rodríguez, soy árbitro y profesor universitario y me cabe esta tarde el inmenso honor de ejercer como moderador de esta octava mesa del Open de Arbitraje de Lima, que lleva por título Los cuadernos de Don Rigoberto. Esta novela de Mario Vargas Llosa fue publicada a finales de los 90 y aunque no es una de sus obras más conocidas, sin duda es una de sus obras más singulares. Cuenta la novela la historia de don Rigoberto, que es un hombre metódico, extremadamente culto, de gustos exquisitos, pero un poco obsesivo, y cuenta la historia de los sentimientos de don Rigoberto cuando su segunda esposa, doña Lucrecia, le abandona. Y en esta relación hay un tercero, que es el hijo de don Rigoberto, de una relación anterior, que es un adolescente y que mantiene una relación equívoca con su madrastra, con doña Lucrecia. De todas las novelas que escribió Vargas Llosa, probablemente esta es la más psicalíptica, por no decir abiertamente erótica. Pero no se alteren porque en esta mesa vamos a guardar los más altos niveles de decencia durante todo el panel. Y para ello tenemos además 4 grandes profesionales del arbitraje que nos van a ayudar a conectar esta magnífica obra con nuestra práctica arbitral. Permítanme que se los presente. Tenemos a Janet Sayas, que es abogada especializada en Derecho de la Construcción y Contratación Pública. Cuenta con 20 años de experiencia en resolución de controversias, es árbitra desde 2007 y actualmente lidera licitaciones de proyectos de infraestructuras por la módica cantidad de 50.000 millones de dólares como gerente de licitaciones y contrataciones de PMO Vías, una empresa con presencia en Perú y en Francia. Tenemos también a Bernardo Guayar, que es socio de Guayar y Bomberries en Bolivia. Cuenta con una sólida trayectoria en arbitraje nacional e internacional y en litigios sobre proyectos de enorme escala. Ha sido árbitro y abogado en sectores como la construcción, la minería y energía y, como verán pronto, tiene una profunda comprensión del contexto hispanoamericano. También tenemos a nuestro tercer panelista, Gino Bianchi, que es doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de California en Los Ángeles. Gino tiene más de 35 años de experiencia como geoquímico en proyectos ambientales y en arbitrajes internacionales. Ejerce frecuentemente como perito en procedimientos CIADI, CCI, Corte Permanente de Arbitraje, UNCITRAL. Ha participado como perito en arbitrajes con sede en Londres, París, Washington, en muchas ocasiones en Perú, y además dirige la práctica de geociencia ambiental en GSI Environmental. Y por último tenemos a nuestro cuarto ponente, Marcel Tangarife, que es socio de Tangarife Torre y Asociados en Colombia. Es un abogado con amplia experiencia en arbitrajes de construcción, energía, concesiones públicas y ha actuado como abogado y como árbitro en disputas muy complejas y tiene un conocimiento y una experiencia muy profundo en arbitrajes de infraestructura. Estos son los 4 mosqueteros que nos van a acompañar en este camino por los cuadernos de don Rigoberto. Volviendo a la obra, el principal protagonista, don Rigoberto, dedica las noches a escribir unos diarios en los que vuelca sus deseos, sus anhelos, sus fantasías, sus manías, su enorme cultura. Y en esos cuadernos lo imaginario y lo real se entremezcla. Este leitmotiv de la obra lo queremos conectar con la práctica del arbitraje, porque
En la fase probatoria del arbitraje tenemos primero las pruebas documentales, que se pueden convertir en los cuadernos de don Rigoberto, en el que los abogados vuelcan sus deseos y sus anhelos. Y también tenemos luego las visitas a la obra, las inspecciones oculares, que son el lado que nos conecta con la realidad. Así que en esta mesa vamos a estructurarla siguiendo esa idea. Vamos a hablar primero de los cuadernos, de la prueba documental, de exhibición de documentos, y luego vamos a hablar también de la realidad, de cómo son las inspecciones oculares, las visitas a las obras y qué problemas plantean. Y luego vamos a hacer un cierre en el que voy a invitar a los 4 panelistas a que nos dejen con una pepita de oro de lo que hayamos comentado. Empecemos con los cuadernos, porque con lo mismo que don Rigoberto volcaba sus deseos reprimidos en sus cuadernos, los abogados y las partes a veces utilizan los peritajes y los documentos para hacer algo muy parecido. Y si hay un ejercicio que se presta a esto es la document production, producción documental, exhibición de documentos, como quieren llamarle. Vamos a empezar con un caso práctico. Vamos a pensar en una parte que durante la solicitud de exhibición de documentos lo primero que piden es: mire, yo quiero que la otra parte me exhiba todos los correos electrónicos y todas las actas del directorio de esta empresa, del Consejo de Administración, de los últimos 12 años. Suena un poco fantasioso, pero cosas peores se han visto. Mi pregunta es para Marcel y para Bernardo, en vuestra experiencia como abogados, ¿cómo hay que gestionar este tipo de situaciones? Pues primero que todo, muchas gracias al Open, a Javier, a Sonia, a Alfredo Ullard. Para mí es muy grato, debo decirlo antes que todo, estar aquí en Lima. Es una ciudad a la que quiero mucho. Viví 3 años muy gratos acá. Nacieron mis 2 hijas mayores, una de las cuales se casó el viernes pasado en Bogotá, pero siguen siendo limeñas ellas de corazón y yo de corazón y alma. Entonces, estoy muy contento de estar acá. Entre otras cosas porque al retomar la lectura de los cuadernos de don Rigoberto, la descripción que hace Mario Vargas Llosa de muchos lugares de acá de Lima, pues es preciosa y es supremamente agradable poder leerlo. En cuanto al caso, en realidad, si uno se va a analizar la posición del abogado solicitante versus el abogado de la parte solicitada y el tribunal, uno puede encontrar cierta identidad con don Rigoberto. La curiosidad de don Rigoberto permite entender que él podría ser el abogado de la parte solicitante que requiere estos documentos de manera general, abrumadora, porque él necesita de alguna manera encontrar alguna realidad con la que de alguna manera pueda seducir la situación, sobre todo de reconquista de doña Lucrecia, a pesar que en este momento sería su contraparte. Y por supuesto va a pedir que se exhiba cualquier cosa. Hay que recordarle a don Rigoberto que pues hay unas reglas que en el caso que estamos citando, por ejemplo de la IVA, nos pueden ayudar de referencia para tener en cuenta que si se va a pedir una solicitud de documentos, pues hay que primero tener claro que debemos identificar de la mejor manera, más detallada posible el documento para poder saber de qué documento estamos hablando y la parte solicitada lo pueda exhibir. 2, por supuesto, que se trate de documentos que tengan relevancia para el caso y que sean sustantivos para su resolución. Y 3, que no estén cobijados bajo alguna de las restricciones para entregar esos documentos, como puede ser el secreto profesional, algún tipo de confidencialidad, etcétera, etcétera. En este caso en particular, digamos, el receptor de esos documentos o de esas solicitudes, más bien, al final del día va a ser el árbitro, el tribunal arbitral, que de alguna manera yo identifico también con el hijo de don Rigoberto, que de alguna manera es el que quiere resolver la disputa entre su padre y su madrastra, porque él se siente el culpable de la separación de ambos. Entonces, Fonchito va a ser nuestro árbitro. ¿Qué ocurre?
Una vez presentada la solicitud, por supuesto, doña Lucrecia, que va a querer que de alguna manera esos documentos que puedan exponerla a ella, no solamente frente a don Rigoberto, sino también frente a Fonchito, no quisiera exhibirlos porque no le conviene o no quisiera, pues va a tratar de presentar una objeción. Y esa objeción, de acuerdo con las reglas de la IVA que estamos siguiendo como referencia, diría que solamente podrá objetar en los casos en los cuales doña Lucrecia considere que no se cumple con los requisitos para la exhibición, por una parte. Es decir, que no tiene relevancia para el caso, que no es sustantivo para la resolución del mismo o que eventualmente está en alguna de las causales de preservación. Y por supuesto, esto generará que haya una eventual decisión del tribunal frente a la cual el tribunal, pues que sería Fonchito, tendrá que oír a las partes, que es lo que él promueve a lo largo de su actuación en el libro para la reconciliación, en este caso para la solución de controversias por parte del árbitro, para saber si esos documentos finalmente deben ser exhibidos o definitivamente no. Y en caso de que sean exhibidos, además vamos a tener un inconveniente, que sería si hay una renuencia para entregarlos o no, y cómo podría actuar el tribunal arbitral si eventualmente, como en algunas jurisdicciones se permite, puede haber, por ejemplo, multas de aquellas que buscan que se entregue el documento, puede haber una colaboración con el Poder Judicial, lo cual pues tiene sus bemoles, o si eventualmente simplemente se hacen unas inferencias adversas. En este caso en concreto del ejemplo que tú estás planteando, Luis Fernando, yo creo que habría que analizar el tema porque creo que no se cumplirían los requisitos. Esto podría equivaler a una especie de discovery y no a una exhibición documental. No están especificados los documentos, no hay claridad sobre si los documentos, las actas, los correos electrónicos tienen por finalidad, qué sé yo, y tuve un caso más o menos parecido en el que se pedía una exhibición documental así un poco amplia y el solicitante no, primero justificaba que era para demostrar la representación legal de la sociedad, de la contraparte. De pronto las actas y los correos electrónicos no son idóneos para hacerlo. Pero también decía que eventualmente era para poder demostrar que el directorio le había asignado la autorización a quien había negociado el contrato objeto de la controversia para un proyecto de construcción. Y creería que tampoco ese es el mecanismo o el documento ideal para poder probar estas cosas. Entonces, el tribunal, Fonchito, tendría que ver si efectivamente esos documentos solicitados de esa manera y después de todo el trasegar, finalmente van a ser útiles, relevantes y necesarios para poder resolver el caso. Muchas gracias, Bernardo. ¿Cuál es tu opinión? Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Alfredo. Es un honor estar otra vez acá y más honor estar sentado en esta mesa junto a tan ilustres panelistas. Bien, este es un tema recurrente. La solicitud de exhibición de X o Z documentos. Y de manera general, en este caso se dice los últimos 12 años. Entonces, lo primero que debe hacer el abogado, no como árbitro, sino como abogado, viene la pregunta, es verificar cuál es el hecho litigioso, ¿sí? ¿Cuáles son los hechos a probar? Y a partir de eso, si efectivamente se utilizan las reglas IVA, que muchas veces son resistidas cuando se trata de partes estatales y privadas, si se trata de reglas IVA o no se trata de reglas IVA, siempre debe existir el elemento de la objetividad. Es decir, ¿qué es lo que quiero probar? ¿Qué se quiere probar? Si además esa prueba, la exhibición de los documentos, la descripción de los documentos, ¿sí?, va a ser relevante al objeto del proceso. Y aquí viene un elemento, creo que mi colega me ha dicho, ha comentado esto de una manera muy amplia y además específica,
es importante ver qué pasa con los árbitros acá. Yo le digo al árbitro, ¿sabes qué? Rechaza la exhibición. No, porque no tiene objetividad, no va con los hechos, no me dice qué es lo que quiere probar y finalmente me está molestando, por ahí quiere pescar algo. Entonces, el tribunal arbitral debe tener el cuidado de verificar si esa documentación efectivamente puede ser, de acuerdo a la parte que está solicitando, relevante al fondo del proceso, ¿sí? Y aquí puede venir un problema también para un tribunal arbitral, es decir, el hecho de haber negado esa exhibición porque entiende que no es relevante. Podría existir, y de hecho existen problemas con el tribunal, porque se podría entender que de alguna manera está prejuzgando al estar admitiendo o negando o rechazando esa exhibición de los documentos. Un caso concreto, hace poco muy parecido, piden que se presenten todas las facturas y dos entidades médicas, ¿sí?, que en un momento son asociados, y entonces uno le prestaba servicios al otro. Entran en pleito, uno le discute el precio al otro, enorme el proceso, y le dice, quiero que me exhibas todas las facturas, las compras, los detalles de los servicios que me has prestado los últimos 10 años, Luis Fernando. Entonces, sí, el tribunal dice exhiba, pero el tribunal dice exhiba sin ninguna objetividad, sin siquiera analizar cuál era la relevancia del tema y para qué se estaba pidiendo esta prueba. Pues han entrado 60,000 hojas. 60,000 hojas, o sea, el tribunal va a tener la capacidad de revisar esas 60,000 hojas al momento de resolver. Finalmente le dicen al perito para que determine si tal compra fue realizada y si el impuesto fue tal. No se habían pedido los libros, ni los diarios, ni los menores. Entonces, ese es un problema que se repite, Luis Fernando, y más allá de que se utilicen o no las reglas IVA, casi toda la legislación de nuestros países exigen para la exhibición o para utilizar la prueba en poder de contrario, que es lo que se llamaría en América Latina, se exigen determinados requisitos y que deben ser muy rigurosos, entre ellos, cuál es el objeto, qué pretendo probar, qué es el hecho litigioso acá y cuál es el medio de prueba concreto, el documento perfecto, cuál es la descripción. Creo que los dos ejemplos que habéis puesto en vuestras respuestas dejan ver muy a las claras cómo a veces las solicitudes de documentos se convierten en un motivo para solicitudes fantasiosas y delirantes. Pero también las pruebas periciales, y Bernardo lo había dejado entrever, pueden convertirse en un cauce de excesos. Janet, yo sé que tú tienes una historia buena sobre cómo en los límites que presentan las pruebas periciales en relación con un contrato de obra. ¿Nos podrías compartir ese caso práctico? Perfecto. Bien, muchas gracias por la invitación a los organizadores. Es un gusto compartir el panel con todos ustedes también. Bien, el caso trata de lo siguiente. Es un contrato de obra pública, en el cual una entidad con una empresa constructora suscribe en este contrato para la refacción y el acondicionamiento de un local institucional. Se ejecuta la obra y en etapa de recepción se producen una serie de observaciones a la obra ejecutada. Observaciones referidas a aspectos técnicos, observaciones referidas a determinados aspectos que en el entender de una de las partes, en el entender de la entidad, no habían sido completados por el ejecutor de la obra. Surgen desavenencias en relación a estas observaciones y se someten a un proceso arbitral. En el proceso arbitral, el contratista solicita al tribunal arbitral que ordene una pericia para determinar lo siguiente. Dice, quiero que ordenes una pericia para poder determinar el estado de ejecución de la obra. Segundo, se determine la validez de las observaciones formuladas por la entidad. Tercero, se determine
cómo es que ha ejecutado la obra a nivel de calidad, que se determine con esta pericia la calidad de la obra y la terminación de la misma. En el tribunal arbitral a cargo de este proceso ordena que se practique la pericia en los términos o requeridos por el contratista. Entonces, lo que surge aquí es la siguiente pregunta. Los alcances de la prueba pericial son determinados por la parte que los pide, que los ofrece, son determinados por el tribunal, son determinados por todas las partes involucradas en el proceso arbitral. Esta prueba pericial va a determinar o va a ayudar al tribunal a determinar la toma de una decisión a favor o en contra de la parte, por ejemplo, en este caso del contratista. Entonces, determinar el alcance de la pericia es sumamente importante para que esta prueba realmente, este material probatorio realmente se constituya en un apoyo al tribunal arbitral, permita ser utilizada y poder dar solucionado el problema en controversia. Sin embargo, en el caso específico, esta prueba pericial fue realizada bajo los alcances que mencioné. Sin embargo, esta luego no fue considerada por el tribunal arbitral. ¿Por qué razón? Porque los aspectos sobre los cuales versó la pericia no servían para los fines de los temas que estaban en controversia. Entonces, ahí recojo lo que decían hace un momento. ¿Cómo delimitar la pertinencia de una determinada prueba? En el caso de la pericia es importante que se delimiten los alcances de la misma para que ésta pueda servir para los fines para los cuales se está dando. Segundo, es importante hacer una suerte de preguntas concatenadas que permitan, sobre la base de ello, ir estableciendo el análisis, que puede ser un análisis de repente muy riguroso, que puede requerir incluso hacer visitas a la obra o de repente hacer una pericia por etapas, ¿no?, que permita llegar y arribar a conclusiones que le sirvan al árbitro o al tribunal arbitral para arribar a conclusiones que den solución al caso. En el caso en concreto, esta pericia se tornó en un mero formalismo, que no fue objetada por la parte contraria en cuanto al alcance, no fue analizada por el tribunal arbitral sobre la pertinencia de los aspectos que se le pedía al perito tomar en consideración, y el perito tampoco cayó en cuenta en que lo que se le estaba encargando eran aspectos que probablemente no podían estar bajo un alcance meramente de análisis documental, como por ejemplo determinar la calidad de la obra. O sea, ¿puede un perito determinar la calidad de la obra solo bajo un análisis documental? No. Requería de repente no un perito, sino un equipo, un equipo completo que conformaran el equipo pericial. Todos estos aspectos no se consideraron y obviamente la pericia se tornó en un documento más generado dentro del proceso que no sirvió para los fines para los cuales se solicitó. Pues gracias, Janet. Es un ejemplo magnífico de cómo una pericial se puede convertir en un cuaderno de Don Rigoberto, pura ficción literaria. Tengo ahora dos preguntas que me gustaría, para Marcel y para Bernardo, me gustaría que las contestarais muy breves, basados en vuestra experiencia como abogados. Vamos a imaginar otro escenario práctico. Una multinacional que corta el acceso a la nube y a los correos electrónicos de un distribuidor local. Marcel, si el distribuidor local quiere acceder a esos correos, a esa nube, porque es la prueba clave, ¿cómo aconsejarías hacerlo? ¿Qué principios, qué argumentos debería usar
Bueno, lo primero es que indudablemente para la exhibición documental tiene que haber un fundamento muy serio en el principio de buena fe. ¿Sí? Y eso significa también un principio de lealtad procesal de las partes dentro del proceso arbitral. Por supuesto, en un escenario de estos también hemos de tener en cuenta el principio, la protección al debido proceso y el derecho de defensa y de contradicción entendidos como el derecho a audiencia y acceder a estas pruebas que claramente el afectado sabe que están en poder de la contraparte y que por esta razón, digamos, de dominio sobre la información, está generando una situación, digamos, que rompe la igualdad de armas, el principio de igualdad de armas y el principio de igualdad y el principio de lealtad procesal. Entonces habría que ver si eventualmente cabría algún tipo de medida cautelar dentro del trámite arbitral para eliminar ese bloqueo de acceso a la información, o dos, por supuesto, habría, digamos, razones suficientes para que en el caso de una exhibición documental, el tribunal, de una solicitud de exhibición documental, el tribunal arbitral tuviera en consideración este tipo de conductas bajo el principio de inferencia adversa, en el sentido de que por qué razón la contraparte está cerrándole las puertas de acceso a información que está en la nube, que seguramente estaba compartida por las partes. ¿Cuál es la razón para que esa actuación además sea, digamos, tan contundente? Y por supuesto los documentos que eventualmente puedan, acompañados de otras pruebas, digamos, justificar esa inferencia adversa, es decir, que el tribunal valore a favor del afectado y en contra de la valoración probatoria y de la actuación de la contraparte, esto que ha ocurrido. Esto no creas que no pasa en la vida real, sí pasa en la vida real. Y pues los árbitros tienen que ser muy conscientes de que pues hay que buscar a través de estos mecanismos u otros el equilibrio, digamos, para evitar que haya una afectación del principio de igualdad de armas y de lealtad procesal en su mayor dimensión de buena fe. Muchas gracias. Pero antes de responder, yo quiero referirme al caso que ha tocado la colega, la doctora. A ver, esa es una mala práctica de la prueba. Uno. Dos, el tribunal que ha estado llevando adelante este proceso posiblemente no ha tenido el cuidado de verificar, salvo que el peritaje se hubiera entregado a tiempo de la demanda, ¿verdad? Es decir, y no al tiempo de la audiencia. Y es pues discutible el peritaje de parte con relación al valor que pueda tener este peritaje. Tiene que ser muy bueno el peritaje para que pueda colaborar al árbitro o a los árbitros a resolver un tema. Si el peritaje es inconducente, es decir, es inútil al objeto del proceso, entonces lo único que se ha hecho ha sido perder el tiempo, ¿verdad? Si hay algo que no tiene un peritaje de parte, es imparcialidad, ¿verdad? Es decir, estamos siendo, si bien los peritos, acá tenemos a un experto con nosotros, si bien los peritos van a emitir sus criterios de acuerdo a su conocimiento, van a obrar con honestidad, sí tienen un sesgo de parcialidad con relación a quienes los están proponiendo para que puedan exponer o expedir algún informe. Entonces, eso también se relaciona con los hechos que se están litigando y cuál es el objeto de ese proceso. Ese es un primer punto. Muy cortito, ya respondiendo a la pregunta, es el principio de la buena fe, ¿verdad? Es el principio de la buena fe que debe primar. Y si la compañía ha apagado, le ha puesto el switch, apagó el switch y ya no puede permitirse a la compañía filial exhibir los correos que pueden ser parte de una prueba que es esencial, porque aquí hablamos de la capacidad probatoria, es decir, quien tiene la capacidad de probar es la prueba que está en poder de contrario. Entonces sí puede sobrevenir una inferencia, pero una inferencia no puede ser per se,
Es decir, debe existir una relación con otros hechos que lleven a una convicción a los árbitros para poder señalar que esa conducta, si fue de mala fe, la califico de esta manera y te deviene en perjuicio por esto y por este hecho. Muchas gracias, Bernardo. Creo que estas intervenciones nos hacen desembocar de manera natural y por alusiones en el perito. Gino, como experto en cuestiones medioambientales, cuando tú recibes la documentación, cuando tú recibes todo el soporte material, ¿cuáles son tus grandes desafíos para evitar situaciones como estas? Buenas tardes. Eso es una experiencia nueva para mí. Generalmente estoy sentado mirando a los árbitros, no con ellos. Así que voy a cuidar mucho lo que digo. Antes de responder a la pregunta, discrepo, lo he escuchado antes hoy y lo acabo de escuchar otra vez. Personalmente, quizás juzgo por mi condición. Yo siento que los peritos somos imparciales. ¿Por qué? Porque estamos sustentando nuestra opinión en hechos. Y es muy fácil verlos, es completamente transparente, pero creo que es fácil decir, bueno, fueron seleccionados por una parte y por lo tanto va a haber quizás un sesgo causal, ¿no? Y no lo veo así como perito, no me ofende, pero o sea, es una opinión que creo que es importante poner ahí el marcador. Respecto a la pregunta del desafío principal, nosotros vivimos en un mundo de datos, ¿no? Para sustentar nuestras opiniones y el tiempo que nos dan los equipos legales o la orden procesal para responder es el principal desafío. Y tenemos dos ejemplos. Tenemos el caso, por ejemplo, cuando nos entregan información dentro de lo que llamo el proceso Redfern, que es el intercambio de información, ¿no? Y hemos participado en desarrollar qué información queremos. Pero cuando han desarrollado el calendario del caso, el proceso Redfern a veces es al comienzo, a veces es al final, y según eso nos deja muy poco tiempo para poder evaluar la información. En los casos que hemos trabajado, que son arbitrajes internacionales de inversión, estamos hablando de decenas de miles de páginas y datos que tenemos que confirmar y ver para determinar si hay relevancia, para determinar si son materiales, ¿no? Y decir o se ven o no se ven. Eso toma tiempo y eso impacta el presupuesto. Entonces los clientes también quieren saber cuánto va a costar. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es cuando el perito técnico de la contraparte entrega su informe, pero no entrega toda la información necesaria para evaluar el análisis que hizo. En ese caso tenemos que solicitar la información a través del equipo legal. Hay un intercambio de se da, no se da, etcétera, y eventualmente lo recibimos y ya nos quedan 2 o 3 semanas para entregar nuestro informe. Entonces, ese desafío principal es el tiempo. Pues vamos a pasar página al siguiente capítulo de nuestra novela, que es sobre las visitas a la obra, que es un tema también interesante que nos hemos planteado en la preparación de esta mesa. Ya hemos visto cómo la fase documental, probatoria, puede ser a veces muy ficticia y tender hacia lo fantasioso, pero también la visita a la obra a veces se puede plantear de una manera que es irrelevante también. Entonces, la primera pregunta para ti, Marcel, es visitas a obra, inspecciones oculares. ¿Cuáles son los criterios bajo los cuales hay que pedirlas y concederlas? Muchas gracias. Antes de nada, yo quisiera tomar el primer comentario de Gino. La verdad, yo sí agradezco muchísimo la objetividad de los peritos, porque muchas veces eso nos permite aterrizar a nosotros como abogados de parte la situación real de nuestros clientes. Eso muchas veces nos ha permitido trabajar en el sentido de, hey, mi cliente tiene una pretensión de 100, pero resulta que nosotros dentro del dictamen podemos probar 20. ¿Lo tomas o lo dejas? Entonces ya es el cliente el que dice, oh, sí me voy por los 20, pero en una realidad mucho más defendible por parte del perito dentro del proceso. Eso lo primero. Y lo segundo, que cuando las cosas son... La verdad, esto suda. Y si el perito le dice a uno, mira, no hay cómo defender una realidad más allá de lo que te puedo
entregar objetivamente, eventualmente esto nos lleva a un escenario de negociación. Hay que ser realistas y yo prefiero esa objetividad del perito que finalmente lo que entregue uno, un muy buen dictamen pericial o un dictamen aterrizado, finalmente va a ser defendible con criterios de objetividad. Dicho lo anterior, A la pregunta, letrado. sí, sí. Dicho lo anterior, yo creo que para una inspección in situ, pues hay que tener también los criterios que hemos mencionado como cualquier otra prueba dentro del proceso. Y es la pertinencia, ¿sí? La conducencia de la visita y, por supuesto, eso significa que tenga relevancia para el caso, que tenga una razón sustantiva para el árbitro, el tribunal arbitral poder resolver la controversia y por supuesto esto va acompañado de unos elementos que hay que tener en cuenta que son los costes de la visita, lo que significa, digamos, el desgaste para el tribunal arbitral y para las partes, inclusive cuando está acompañada de los peritos o los expertos, digamos, hay que tener en cuenta esa realidad. Pero, por supuesto, en la medida en que haya dudas sobre determinados puntos que el tribunal requiera y que las partes consientan frente a esta prueba, por supuesto, es muy interesante porque te permite, como Santo Tomás, meter el dedo en la llaga, comprobar in situ algunos elementos que eventualmente los documentos no son suficientes. Eventualmente te permite superar una situación digamos, de dictámenes que pueden resultar contradictorios y que in situ los árbitros pueden, digamos, llegar a unas conclusiones para evitar ese tipo de situaciones. Pero también hay que tener en cuenta que un eventual abuso de las visitas in situ no solamente resulta costoso, sino también totalmente innecesario dentro del proceso. A mí me han pasado dos cosas muy divertidas. Una, en un contrato de obra que se había terminado hacía 9 o 10 años, de pronto apareció una demanda del contratante, que era una entidad estatal, que además había asignado unos recursos para construcción de viviendas de interés social rural en una zona de altísima pluviosidad en Colombia, y pidió una inspección in situ sobre las obras 10 o 12 años después, obras que habían sido entregadas y que no sabíamos cuál era finalmente el propósito para hacer esa visita. ¿Sí? Cuando ya las viviendas estaban entregadas, usadas, deterioradas por el clima, etcétera, etcétera. U otra que esa sí me pareció todavía más divertida, en un tema en un tema de telecomunicaciones para poder establecer cuál era el tráfico de llamadas entrantes y salientes entre dos operadores. Estuvimos 2 días de visitas in situ, nos tuvimos que meter en túneles, debajo de cables, ir a las antenas y tal, para verificar un tema que simplemente se verificaba con un pantallazo en el computador. Esas cosas no pueden pasar. Una bonita excursión. Pues, Janet, en la preparación de esta mesa nos comentabas un caso que tú habías tenido sobre estas mismas cosas, la utilidad que tiene a veces la prueba de la visita de la obra o no, en relación con, en este caso, era un almacén de residuos para un hospital. ¿Qué pasó en este caso? ¿Puedes contárnoslo? Bien, el caso trata de lo siguiente, nuevamente un contrato de obra pública para la construcción de un almacén de residuos sólidos de un hospital. Se ejecuta la obra, etapa de recepción, observaciones a la obra ejecutada por el contratista, acta de observaciones bajo apercibimiento resolutorio, si no subsana en el plazo establecido. Bien, el contratista subsana determinadas observaciones y otras sustenta que no son observaciones, no corresponden. En consecuencia, surge una controversia en relación a las mismas. Se someten a un proceso arbitral y en el proceso arbitral la entidad solicita inspección ocular. Le pide al árbitro que haga una inspección ocular para determinar el estado de la obra, para determinar
el acceso, para ordenar en base a ello el acceso al lugar de la obra, para tomar posesión de la misma y luego continuar con la ejecución del saldo. El arbitraje entre la finalización de la obra y el momento en que, y en que surgen las controversias en relación a la recepción y el inicio del arbitraje transcurrió casi 2 años, ¿no? Entonces, la pregunta aquí o la reflexión es, después de 2 años de haberse concluido la obra, ¿qué tan necesaria es una inspección ocular para entregarle el lugar de la obra a la entidad? Acordémonos que el caso es de un contrato de obra pública, hay normas que rigen estos contratos y una de esas disposiciones normativas es que cuando el contrato se resuelve, por estas razones, corresponde hacer una constatación física y un inventario de la obra. Y en efecto, la entidad, luego de resuelto el contrato, lleva a cabo la diligencia de constatación física e inventario. Diligencia a la cual el contratista no asistió. Y la entidad consideró que al no haber asistido el contratista quedó frustrada la diligencia. Y en el entender de la entidad, al haberse frustrado la diligencia de constatación física e inventario, no podía acceder al lugar de obra. 2 años cerrado, con candado, y cuando se hace la inspección ocular, se encuentra que no había las chapas de las puertas, una serie de componentes que se habían puesto ya no existían, etc. Había deterioro de la misma. Y la inutilidad de la inspección ocular, la inutilidad de la visita a la obra, para que la entidad pueda tener acceso a la misma, se daba por la misma disposición normativa que establecía que, resuelto el contrato, había que hacer la inspección y la constatación física, y vaya o no vaya a la otra parte, la entidad ya tomaba posesión de la misma y podía hacer con ella la culminación. Pero no, la entidad, a pesar que la norma expresamente así lo establecía, la entidad quería que un tribunal arbitral se lo ordene. Entonces aquí vemos cómo después de 2 años no se concreta la finalidad de esta inspección. El árbitro obviamente lo que señala es: yo no te puedo ordenar la entrega del lugar de la obra porque normativamente tú la tienes desde hace 2 años atrás. La inspección ocular, la constatación física e inventario lo hiciste y en consecuencia, a razón de ello, podías entrar a tomar posesión de la obra y continuar la ejecución del saldo. Entonces aquí vemos cómo esta prueba solicitada 2 años después resulta totalmente inútil para los fines perseguidos en la controversia existente. Sí, las inspecciones oculares a lugares abandonados durante años son como los programas de televisión sobre cazafantasmas. Volvemos al Gino, tú como perito, ¿cómo vives esto? Y concretamente, cuando ves que un informe, cuando ves que un informe dice cosas que no te cuadran y luego vas a la inspección ocular y ahí surge la verdad, ¿cuál es tu experiencia en esto? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué lecciones podemos compartir con la audiencia en relación con estas situaciones? Mira, nos ha tocado visitas al sitio, vamos a decir, en casos CIADI, en casos de la Corte Permanente de Arbitraje. Curiosamente, quizás coincidencia nada más, han sido casos de miles de millones de dólares de alegatos de impactos ambientales de diferentes tipos y han sido, me parece, solicitados por los tribunales cuando se han realizado estas visitas. Para nosotros ha sido muy útil. Yo puedo decir muchas cosas en papel, escribir mi relato, leer el cuentazo del otro perito, pero cuando uno va al campo se da cuenta cuál es la realidad. Voy a dar 2 ejemplos breves. En un caso había una diferencia de 250 veces
en la estimación de lo que costaría remediar los impactos ambientales, ¿no? Hasta 2.500 millones pedían, porque la contaminación se extendió por todas partes, es un montón de extensión, a través de metodología geoestadística. Usaron un modelo. Nosotros basamos nuestra opinión tomando muestras. Fuimos a campo y le dijimos al tribunal, es por esto que esto no funciona. Lo que ellos han hecho es tomar este modelo que cree que el mundo es plano y lo que caiga en el suelo se esparce por todas partes. Pero ¿dónde estamos? Estamos junto a un cerro. Y el modelo de ellos, acá donde están parados, con fotos, planos, informes, todo, nos indica que este derrame de aquí se fue allá arriba. Eso no es posible, eso no es válido. El tribunal estuvo de acuerdo y completamente destruyó e ignoró la metodología de estos señores. Otro ejemplo que nos ha tocado es cuando vemos que hay también alegatos de daños ambientales en el contexto técnico, ¿no? Que se pueden remediar, y son muy difusos, ¿no? En ese sentido, no son específicos. Y hablan de ecocidio. Hablaron, primera vez que había la palabra faunicidio, me hizo recordar para los que son viejos uno de los comentarios de Tres Patines, ¿no? Cuando estaban ahí hablando a las rejas. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que toda la fauna había sido eliminada. El tribunal quiso ir al campo, fuimos, y la principal preocupación es que no se cayeran a la laguna y que se lo comieran los cocodrilos. Y esto no es broma, porque entre los jaguares, los cocodrilos y los monos había fauna por todas partes. Y eso lo pudieron ver los del tribunal. Entonces, nuevamente, ese tipo de argumentos que utilizan para ganar o tratar de ganar miles de millones de dólares caen rápidamente con la visita de campo. Pero Pues- mira qué importante, perdón que corte, mira qué importante es esto, lo que nos está comentando Gino. Es decir, si cuando vas a pedir una inspección ocular o vas a pedir una visita de campo, no te ubicas en el tiempo y en el problema, eso es muy difícil. El ejemplo que pones, hace 6 años se abandonó la obra. Está bien, el abogado debe tener la capacidad de mostrarle al tribunal lo que pasaba hace 6 años, no hoy. Primero, porque si voy hoy día, posiblemente hayan habido muchos factores que han hecho que la obra esté deteriorada. No sé, ¿verdad? Hay otra verificación. Pero cuando se trata de los aspectos que está señalando Gino, es altamente útil una inspección de vista, porque vas a mirar no solamente los animales. En el tema del derrame de petróleo, es súper importante ese tema, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, y no reivindicando, sino ni disculpándome, sino una posición de la objetividad que debe tener el perito para poder convencer a los árbitros. Pues Bernardo, tu intervención iba en la línea de lo que te iba a preguntar. Nos hemos quedado sin tiempo. Sí, señor. Es el problema de tener unos ponentes con tanta experiencia y tantas historias que compartir, a los cuales agradezco muchísimo todo lo que habéis querido enseñarnos a la audiencia. Cuando en el año 1994 Mario Vargas Llosa, a quien homenajeamos en este congreso, ingresó en la Real Academia Española, hizo un discurso muy solemne en el que dijo: la verdad no se impone por decreto, se conquista con la razón y la palabra. Y la verdad es que esta cita creo que toca los 3 puntos que nuestros panelistas nos han mostrado. Y es que cuando el arbitraje se hace bien, cuando tenemos un relato bien hecho para defender los intereses de los clientes y para que el laudo tenga calidad, estos son los 3 ingredientes necesarios: verdad, razón y la palabra. Muchísimas gracias. Gracias.